sí, sí. Viene allí, bueno, conseguimos que vaya allí, nos explica cómo funciona todo, una mesa, micros, tal. Bueno, está ahí la prueba, vamos, si alguien lo quiere buscar en YouTube. Y él deja la mochila y dice, nos vemos el domingo. Y se pira, ya había 600, 700 euros en material, ¿no? Luego, Bueno, bienvenidos a todos y a todas a la cuarta entrevista de Tiro a Tabla, al cuarto episodio de Zona de Tres. Hoy estamos con Sergio Vegas, periodista deportivo especializado en baloncesto, máximo conocedor de la Euroliga, del ACB, de la NBA, comentarista en radio, creador de contenido. ¿Qué tal, Sergio? hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, yo soy Juan Espinosa ahí. Yo soy Oriana Candela. Y para empezar esta entrevista, Sergio, te queríamos preguntar un poco cómo fueron tus inicios en el mundo del periodismo, como creador de contenido, y que si tienes alguna anécdota, pues que nos la contases. Buf, hace mucho ya, del inicio en el periodismo. Yo empecé con 19. Yo creo que ha habido como dos inicios, ¿no? Por un lado, el del periodismo clásico, que yo estudié en Leioa, en Bilbao, y ya desde el primer verano de la universidad empecé a hacer prácticas en una radio aquí en Cope Vitoria. Empecé haciendo lo que tocaba, pues ir al ayuntamiento a una rueda de prensa, y hablar con gente en la calle y sacar cortes y tal. Hasta que, bueno, en muy poco tiempo empecé a quedarme más de la hora que a priori habíamos fijado porque iba hablando mucho con los de deportes, ¿no? Y porque yo siempre he tenido esa ilusión, ¿no? De ser periodista deportivo. Y ahí es donde empecé, ¿no? Desde los 19 años, ha sido una carrera pues larga, por suerte, no llena de dificultades, también de muy buenos momentos. Y luego la de creador de contenido comenzó en 2018, cuando yo trabajaba en una agencia de comunicación, bueno, pues por culpa de la primera crisis que a mí me tocó vivir. Yo entré en la universidad en 2006, salí en 2010, plena crisis. Por suerte salí con un trabajo, que fui de los pocos de mi facultad con el que salí. Pero es cierto que luego también durante un tiempo compaginé mi trabajo de radio, que era algo que me apasionaba, y escribir algún libro, como hice también en 2013, bueno, con una agencia de comunicación en la que descubrí también un poco la labor de community manager, que también es otra parte de la comunicación, ¿no? Que a veces la olvidamos y en aquel momento pues prácticamente éramos autodidactas, porque no había ninguna manera, simplemente era gente que tenía redes sociales, pues íbamos escribiendo y creando una manera de hacer las cosas. Y como un cliente le llamaba mucho la atención el tema de YouTube, yo veía mucho también YouTube a nivel de contenido de fútbol, porque en aquel momento era todo fútbol. Pues me lancé a hacer un canal a ver cómo funcionaba. Bueno, pues aquel cliente duró, creo que fue un mes o algo así, y yo aquí estoy, ¿no? Casi 7 años después, creando contenido, hablando de baloncesto, y bueno, con la misma ilusión. Yo creo que las dos cosas sí que tienen algo en común, que es la ilusión, la inconsciencia también de hacer muchas cosas sin saber a dónde ibas, y bueno, pues que a día de hoy sigo teniendo esa llama, ¿no? Yo creo que voy a hacer cerca ya de 18 años, ¿no? Dedicado a la comunicación. Y si me hubieran dejado antes, porque ya estaba escribiendo artículos con 16 años, participé en concursos de radio con 12 o 13, o sea, lo mío era evidente que tenía Que que viene salir. de antes, ¿no? Sí. Y un poco, Sergio, también interesándome en eso, pues en esa etapa, ¿no? En la que estudiabas periodismo y tal, sabes que ahora es muy importante compaginarlo con las redes sociales y quería preguntarte también cómo, con qué mentalidad crees que hay que afrontar a día de hoy o bien en los años en los que estuviste tú, esa etapa de hacer de todo en la carrera de periodismo, de presentarse a hacer esto de radio, a cubrir tal, a echarse a la calle para preguntar a la gente, ¿cómo vives esos años y con qué mentalidad crees que hay que afrontarlos? Mira, yo aquí además en esto puedo dar un poco también algo de, aunque son spam, pero no lo es porque creo que al final es intentar echar una mano y cosas que yo aprendí a mí me han servido poder ayudar a los demás, ¿no? Yo cuando estuve en la facultad tenía muy claro que mis veranos no podían ser veranos de disfrutar todos los días en el sentido de no tener nada que hacer. Pero porque yo tenía muy claro que tenía algo, un fuego de comunicar, de hacer cosas, ¿no? De ir a una rueda de prensa del Alavés, de ir, yo vivo en Vitoria, de ir a una presentación del Baskonia, de charlar, ir a Walter Herman, que me daba una vergüenza terrible pedirle una entrevista, porque antes también el tema de los jefes de prensa era un poco diferente a cómo funciona ahora. Bueno, eso, hablar con un ciclista, narrar tal cosa, ¿no? Era algo que yo tenía. Y es cierto que muchos compañeros míos no lo tuvieron, ¿no? Y a mí creo que eso me cambió porque de los 50 que estábamos en clase, solo dos salimos con contrato. Y creo que, bueno, pues eso, supongo que también hay otros factores, ¿no? Pero este fue importante porque yo nunca llegué a hacer prácticas con la universidad. Yo directamente ya tenía mi trabajo porque estuve durante los 4 años trabajando. De hecho, el último año, como no había el formato Bolonia, pues me dijeron, ni vengas, o sea, tú trabaja porque es tu futuro. Y yo ya en abril sabía que tenía un contrato garantizado para junio.
La verdad que fue una cosa tremenda. Y sí que es cierto que yo en aquel momento, Twitter empezó, pero era un Twitter que no tiene nada que ver como era ahora, no había esas redes sociales como Instagram o TikTok o el propio YouTube, ¿no? Que no se utilizaba de esta manera. Y ahora, por ejemplo, yo con el tema del canal, ¿no? Que hay mucha gente que se acerca a hablar conmigo, a preguntarme un poco, pues, mundo de la comunicación, como os puede pasar a vosotros. Y yo con esa sensación de poder echar un cable, empecé con una formación en Valencia, que este año vamos a hacer la segunda edición, que tiene que ver con marca personal y creación de contenido, porque creo que a día de hoy hay algunos caminos en los que la comunicación te puede llevar que solo con la carrera te valga, pero creo que hoy en día tu marca personal, y especialmente en nuestro ámbito, te marca la diferencia, dice mucho de lo que eres. Con eso no quiero decir que tengas que tener 100.000 seguidores, 400.000, no, 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 no estoy hablando de eso, estoy hablando de que la gente te vea que estás haciendo cosas, ¿no? Que quieres ir hacia un camino. Pues tardarás más, tardarás menos, aprenderás más, aprenderás menos, ¿no? Y a mí eso es algo que creo que es clave hoy en día en ese ámbito, porque a mí me pasaba antes de lanzar este curso, que lo hago en la Universidad Pública de Valencia, como os decía, que mucha gente me decía, es que si no tengo trabajo en una radio, pues ya no sé qué hacer, voy a dejar la comunicación. Digo, no, no me puedes decir esto. O sea, yo he dado muchas vueltas, ¿no? Yo me he llevado muchos golpes en la vida y sigo aquí remando, ¿no? Y estoy en la Copa del Rey en Gran Canaria, o sueño con ir a Abu Dhabi, o he estado en Kaunas, en Berlín, y lo he hecho yo solo. Yo soñaba con viajar, pues como yo vivía en los 90, como mi padre me ponía la radio y yo escuchaba a los narradores de fútbol que viajaban por el mundo. Claro, eso puedes cambiarlo y ahora lo puedes hacer tú. Bueno, esta fue mi manera de entenderlo y por eso también creo que hoy en día la gente joven debe darse cuenta, y no tan joven, ¿eh? Que igual con 26 años te has llevado un varapalo laboral, porque en periodismo te lo llevas siempre, y tienes que cambiar cosas. Y creo que eso, bueno, pues por ejemplo con esta formación que estoy tratando de dar, que bueno, pues intento ayudar mucho a esa gente pues que tiene, oye, mira, yo quiero lanzar un proyecto sobre básquet, yo quiero lanzar un proyecto sobre, yo qué sé, tema social. Bueno, pues intentar ayudar y sobre todo dar ese primer empujón, que es el que más miedo da, ¿no? Porque la facultad hay muchas veces, o por lo menos la que yo viví y la que me han contado, dista mucho de lo que te encuentras el día que vas a una redacción de un periódico, una radio, una tele, donde te toque ir, o a un canal de YouTube, que hoy en día ya tienen también sus propias redacciones. Entonces, creo que eso es una manera también de poder tomártelo con la mentalidad que creo que es abierta, escuchar todo, porque no sabes qué cosas te van a gustar. Yo me prometí que nunca quería salir delante de la tele cuando tenía 16 años. Pues vaya mentira, Ha ¿no? Más salido bien grande. al final, ¿eh? Claro, o sea, yo no lo sabía, no sabía que me gustaban esas cosas. Yo decía que escribir nunca, llevo 3 libros. Es que nunca sabes. O sea, somos muy soberbios en el sentido, "Ah, yo no. Bueno, pues es que nunca sabes dónde te va a llevar y a mí me flipa lo que hago ahora. Entonces, esa creo que es la mentalidad correcta de orejas así abiertas, a escuchar todo y tratar de captar ideas. Oriana, he visto ahí La que... verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que es bastante importante el no decir nunca, nunca, por decirlo así, que nunca te cierres las puertas y demás. ¿Y tú crees que ahora mismo las redes sociales es una herramienta bastante buena para los que estamos empezando a crear contenido respecto a lo que eran las redes sociales hace 10 años o así? Para mí es la mejor. Para mí es la mejor. Porque tú con 18 años o 17, vamos a poner ya 17 que tienes una cierta conciencia de lo que haces, ¿eh? Tampoco creo que haya que poner a alguien con 12 años a hacer. Mm, Pero ya cuando alguien tiene muy claro que quiere dedicarse a la comunicación. Pero pensamos en periodismo, comunicación audiovisual, psicología, me refiero, no tiene por qué ser solo periodismo, ¿eh? Pero mm, para lo que nos importa ahora a nosotros, que es ese ámbito. Tú puedes hacer un podcast. Tú puedes hacer, pero que desde tu casa, gratis, con Sí, los sí, cascos sí. de tu móvil, con tu móvil. O sea, es decir, no, no le tienes que pedir a tus padres que se gasten 400 euros en comprar. No, no. Si un portátil normalmente tienes, un móvil vas a tener, unos mm. cascos tienes. Como mucho, mira, 20 euros en un micrófono si quieres grabar vídeos. Como mucho. Y con luz del día, ya puedes hacer. Es decir, yo siempre voy con estas historias. Es decir, con poco dinero puedes hacer muchas cosas. E insisto, no es lo que tú las visitas que tú generes. Ojalá te vaya muy bien y tengas y ganes millones, ¿vale? Pero lo normal es que no. Pero una empresa hoy en día, cuando va a contratarte, a diferencia, pues imaginémonos que tú, Oriana y Juan estáis en el mismo país a por el mismo puesto de trabajo. Si una persona tiene redes sociales, se la ve que hace un contenido guay, que está intentando hacer cosas, que aprende, que es Mm. autodidacta, que edita vídeos, que hace miniaturas, que lo que sea, van a contratar. Imagínate que lo hace Oriana, pues contratarán a Oriana antes que a Juan, por simplemente porque tu marca personal está diciendo muchas cosas de ti. Claro. Y, ostras, pues esta chica, en este caso, pues oye, que puede hacer, puede ayudarnos a muchas cosas. Hoy en día ya no existe el soy un especialista en la radio. Soy un especialista en algo concreto, sí, en baloncesto, en tenis o en política, no lo sé. Pero sí que creo que es fundamental esto. Y cuanto antes la gente se dé cuenta, antes encontrará el camino. Antes era imposible que un periodista de baloncesto solo se pudiera dedicar solo a eso.
Y yo me acuerdo cuando hice el canal, tenía 30 años, fue un poco, no revelación, pero sí decir, ¿dónde me quiero ver dentro de 5? Y yo me quería ver dedicándome al baloncesto. Me dedico a otras muchas cosas y feliz de la vida, ¿eh? Dando charlas, lo que os hablo de las Mm. formaciones, narro la pelota y soy feliz porque no lo sabía. Yo veía a mi abuelo ver la pelota aquí, que es un deporte muy típico en mi tierra, y yo decía, joder, qué guay, ¿no? Pues ahora ese deporte que veía mi abuelo, el que lo narra soy yo, que para mí es la leche, ¿no? Y me hace una ilusión tremenda acordarme de aquel momento, ¿no? De aquel Sergio tan pequeño. Pues, pero bueno, yo me dedico la gran parte al baloncesto y viajo con el baloncesto, pero porque era mi propósito. Cada uno puede encontrarlo y me parece que es una gran manera de hacerte un hueco en un mercado laboral en el que la diferenciación es clave para mí. Sobre todo cuando, bueno, cuando empiezas y cuando no, porque hay gente con 40, 50 años que de repente ha descubierto las redes sociales y se le dan muy bien. Sí, sobre todo en carreras como la nuestra, como el periodismo, yo creo que es muy importante la versatilidad del periodista y su adaptación a redes sociales. Se dice mucho de, es verdad que entre los periodistas, uno que sea muy bueno, muy rarito y muy, 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 muy especializado en su área, pero otro que se venda mejor de cara a redes sociales, que tenga buena imagen, que la cuide, hay empresas que yo creo que van a priorizar el que se vende mejor de cara al público y para eso las redes sociales creo que son esenciales. No sé cómo lo veis, pero creo que es así. Claro, yo creo que es clave también un poco el tema del networking también, ¿no? Si tú estás haciendo, pues por ejemplo, esta entrevista, pues habréis hablado con varios protagonistas, pues ya vas conociendo gente, Mm. vas teniendo tus contactos, puedes ir, pero no tu contacto, esto insisto mucho, ¿no? No tu contacto para decirle, toma mi currículum, contrátame, no, 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 tu contacto de que te llevas bien, porque a ti te hace ilusión, pues hablar con un creador de contenido, con un influencer, con un periodista. Y eso, bueno, te va dando tu bagaje. Todo lo hemos hecho. Lo que pasa es que antes se hacía de una manera y ahora se hace de otra, ¿no? Y creo que ahora se ha democratizado esa opción. ¿Que hay contenido muy malo en Internet? Por supuesto, ¿eh? O sea, igual que en la radio y la tele contenido muy malo es muy bueno. O sea, tampoco vamos a poner estupendos que todo lo de las redes es fantástico. Pero sí que es cierto que nos permite llegar a sitios que antes no podíamos, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que creo que esta nueva generación hemos sabido interpretar y que vosotros ahora, ¿no? Siendo más jóvenes que yo, tenéis una ventana. Es cierto que hay más gente, pero tenéis más recursos. Yo me acuerdo cuando tú querías hacer un podcast en el 2006, tenías que ser colega del técnico de la radio para que te dejara una hora. Ya no digo que te dejara la mesa, porque aquello era una locura, no tenías ni idea, pero que te dejara ahí con tus tres colegas a grabar el podcast y ya ves dónde lo subías. Claro, ahora no. Hoy en día desde tu casa haces esta reunión que hacemos por Zoom, pum, lo subes y lo subes en vídeo, lo recortas y lo haces para TikTok y haces el audio. Y, o sea, siempre se hace de todo, o sea, de todo. Luego hay que saber elegir, hay que saber entender y cada uno sentirse más cómodo, porque tampoco creo que haya que estar en todas las redes sociales, pero bueno, ir sintiéndote cómodo. Y yo es lo que, por ejemplo, con esta formación que os digo, me acuerdo porque hicimos luego una jornada presencial y hubo una chica que empezó un canal de YouTube y con 3 vídeos consiguió un trabajo. Buah. Te consiguió, ¿Sigues esto en es verdad, contacto pero con os la juro chica a os día de juro que hoy? no es broma. Una chica que consiguió un trabajo, porque a través del curso le habían visto que estaba haciendo cosas y llamó la atención. Claro, ¿le ha merecido la pena? Sí, claro que le ha merecido la pena. Ella tenía esa inquietud en una chica muy con talento, muy talentosa y muy trabajadora. Pero bueno, fue una cosa que dices, joder, fíjate, es mover un poco, ¿no? Y hoy en día te diferencias, ¿no? Y según qué nichos, qué ámbitos, no es lo mismo Madrid que, pues, Oriana me ha dicho que es de Murcia, o que Vitoria, o que, no sé, depende, ¿no? O a dónde te quieras enfocar. Pero se pueden ir alcanzando pequeños objetivos y pequeños hitos que cada uno tiene que definir también lo que es, lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Que también eso creo que es clave. Perdón por esta chapa que os estoy dando, ¿eh? Nada, nada. Que va, que Vamos. va, que va, que va. Yo he cambiado la chapa por Masterclass, porque además nos ha destripado de lo de Zoom, luego sacamos a TikTok, clips, es justo lo Sí. que Sí, sí. hacemos, nos has destripado. Y bueno, queríamos dar un salto y pasar de un poco el periodismo, creación de contenido, a la actualidad del baloncesto. Primero en la península, en España, y luego pues saltar un poco a América y la NBA. Queríamos, Oriana y yo, lo hemos estado hablando antes, preguntarte por la situación del Barça en Madrid a día de hoy. Un poco, Sergio, sabemos que has colgado a día de hoy, no sé cuándo se subirá esto, un par de vídeos de la situación del Madrid sin fichajes, que va a afrontar Mm. la Final Four sin ampliar su plantilla, el Barça que está carente de jugadores, que está teniendo que tirar de Dame Sarr, que jugó muy bien la última jornada, de Villar. ¿Cómo ves el Barça en Madrid a día de hoy y cómo los ves de cara a la Euroliga? Bueno, yo lo veo una situación poco habitual, ¿no? De la Euroliga que yo he vivido, vamos a hablar de la Euroliga moderna, ¿vale? Los últimos 25 años, Barça y Madrid, sobre todo en la era ya últimos 15, si tenían que fichar, fichaban, ¿no? Y si tenían que coger un jugador de un equipo, lo cogían, ¿no? Y es la primera vez en la que los dos equipos, pues uno por lesión, que es lo del APRO, ¿no? Se encuentran con una situación que es la de Neto, que por desgracia pues se lesiona. Mm. Luego tienen la situación de Urtel, que da para un análisis muy Sí, sí. profundo. Y desde ahí no fichas.
Yo no sé si tiene que ver con el fútbol, yo no sé si tiene que ver con que la temporada, pues bueno, ven que va a tener unos cauces muy, muy claros. Lo que está claro que el mensaje es, esto es lo que hay. Ese es el mensaje, ¿no? Esto por un lado. Y el Real Madrid empezó con carencias. Yo cada vez tengo más claro que lo de Yabusel les pilló a pie cambiado, porque Sí, no sí. me lo explico. Mm, O De hecho, sea, lo cuando el hablamos, creo, tipo... Oriana, con Fran de las primeras sí. entrevistas. De hecho, en ese momento el Madrid creíamos que se iba a decantar o por Beverly, pero que iba a ampliar la plantilla. Y es verdad que lo de Yabusel le pilló muy. Sí, porque Bruno Fernando es un jugador interior que ayuda mucho y está muy bien, me parece un acierto, pero creo que no es ese tipo de jugador. Y luego, bueno, lo de Dennis Smith Jr., pues que lo fiches, lo puedo entender. Que se vaya, me cuesta entenderlo. Y que se vaya y no llegue nadie, me sorprende mucho. Porque creo que el Real Madrid sí necesita algo más, ¿no? En esas posiciones. Dicho esto. Yo veo caminos diferentes. Yo al Real Madrid creo que con el quinteto que tiene titular especialmente y luego con los que van sumando desde el banco le va a dar para estar entre los 10 mejores. Su objetivo debe ser entre los 6. Lo veo difícil porque tiene que ganar muchos partidos y creo que tiene que ir a Loaca esta semana, tiene que ir a 2 veces a Belgrado, Estrella Roja y Partizan. Pero bueno, play-in creo que le va a dar y eso ya es una carnicería. Cuidado el play-in, que la gente no lo va a ganar. Bueno, vamos a ver. Y el problema puede tenerlo con los cruces, como le toca a alguno de los griegos a 5 partidos. Y por otro lado está el tema del Barça, ¿no? Que a mí con la plantilla que tiene, con la ausencia de Bessel y con lo de Panther que parece que puede volver ya, me parece que tiene demasiado poco para primero, el tipo de baloncesto que necesita Peñarroya, en el que el equipo debe estar muy fino. Y luego, bueno, pues que la competencia ahora mismo en Euroliga, ya lo vimos en la Copa del Rey, le hemos visto en muchos partidos. En cuanto le meten en una dificultad, el Barça pierde un poco el foco, no tiene un base claro que dirija. Si Kevin Panther no acierta, el equipo pues depende mucho de la individualidad de un Darío Brizola, un Jabari Parker. Y bueno, a mí me genera más dudas. Si me dices, juégate un céntimo, bueno, yo creo que los dos entrarán en play-in. Que los dos estén en playoff me cuesta verlo. O sea, y que y que uno de los dos esté en Final Four, yo siempre he pensado que el Real Madrid estaría, pero como le toca un cruce con los griegos, yo ahí sí que no lo veo. Y es un año en el que yo creo que los dos equipos deben reflexionar sobre a dónde van, ¿no? ¿Qué van a hacer con sus plantillas? Y que probablemente para el Madrid era el fin de una era en el sentido de este grupo de jugadores que inició Lasso, que ya se queda solo Jul. Tienes que pensar en una nueva manera, ¿no? De fichar jugadores o de qué tipo de grupo vas a hacer, que creo que tiene una base muy buena. Y luego está el tema del Barça, que no sé para dónde van a tirar, porque si finalmente es Xavi Pascual, como se ha dicho, ¿no? Que puede Mm. ser el entrenador que quieran, Xavi Pascual y Peñarroya son dos magníficos entrenadores, no se parecen, o sea, es otra cosa diferente, ¿no? Pero esto ya el tiempo lo dirá. Yo creo que va a depender mucho de cómo terminen en Euroliga y ACB. Y hablando de la plantilla del Madrid, ¿crees que ese pudo haber sido un motivo por el cual en la Copa del Rey, que fue hace poco y que estuviste presente, eh, fuese un detonante para no haber ganado la final? ¿O crees que tampoco es tan importante eso? Bueno, yo creo que lo que le falta al Madrid es pozo ahora, ¿no? Si Campazo no está brillante, Tavares es el primer año que no le vemos picar hacia arriba en cuanto a rendimiento. Gavide, que es una pieza muy importante dentro de este Real Madrid, pero lleva 3 años que siempre se lesiona, y esto es un problema para el Real Madrid. Mm. Y no tienes esa segunda unidad de veteranos, porque si os acordáis, cuál es el quinteto con el que termina ante Partizan en aquel quinto partido? Sergio Rodríguez, Sergio Llull, Rudy Fernández. Luis Fernández. Sí, sí, Ah, sí. es que son 3 tíos que los puedes lanzar ahí a la guerra, que esos solucionan todo, ¿no? Y esa Mm. segunda unidad es un lujo, pues como lo hemos tenido con la selección, ¿eh? O sea, creo que Sí, es sí. una oportunidad. Y Poirier también, que no estaba en aquel equipo que tenía lo del apendicitis y tal, pero era ese equipo. Claro, si tú a eso lo sustituyes por Ibaka y juega muy poco, que es una cosa que yo te sigo sin entender, modo expediente X. Bruno Fernández acaba de llegar, no tienes un 4 claro, titular, definido. Gerson ya tiene que jugar full time de 4 porque realmente es donde él marca diferencias. Y en el base, pues antes tuviste a Sergio Rodríguez, que para mí como segundo base me parece una maravilla. Andrés Félix no le has dado confianza o le está costando igual entrar un poco en tu dinámica y Xavi Rozamés no es un jugador de nivel Real Madrid. Claro, te encuentras ante un equipo como es Unicaja, que sabe a qué juega, que tiene una plantilla súper ordenada, con un roles muy definidos, físicamente llegan perfecto, porque como Mm. juegan de manera tan, es que es increíble lo que ha hecho Ivo Navarro, ¿no? Tan cuadriculada de estos minutos, estos movimientos, este trabajo, pues te encuentras que te mueven y que te ganan. Y creo que es un aviso a navegantes para lo que te puede pasar. Y yo de verdad creo, por un lado, que la Unicaja puede ganar la Liga, y en caso del Real Madrid, es decir, va primero ahora en Liga regular. Pero eso no garantiza que vaya a ganar la liga, porque el año pasado es cierto que UCAM Murcia tiene un mérito tremendo, pero claro, que Murcia llega ya con el agua al cuello, muy, muy cansada ante un Real Madrid que, bueno, pues tiene mucho más talento. Un Unicaja, si llega a la final, o un Valencia, incluso, pero yo creo Mm. que Unicaja tiene ese puntito más de madurez a día de hoy.
puede ganarle la Liga CB. Si has hecho ese pequeño inciso en Ryan Mace, un jugador que se ha puesto mucho, o sea, se ha criticado mucho del decir de que no es un jugador nivel Real Madrid, porque venimos del Chacho, de Rudy, de Jules, de un juego exterior del Madrid muy competitivo, muy veterano, pero es verdad que este año ha servido como de punto de inflexión y se han traído jugadores como Andrés Beliz, que tampoco está dando el rendimiento que se esperaba, ¿no? De él. Y que cuando quitas a Campaso en cancha, o sea, se nota muchísimo. Porque es verdad que Gerson ya tiene que jugar de 4, Ibaka está jugando menos y no al nivel que se esperaba. ¿Qué crees que necesita el Madrid a nivel de juego exterior? Un poco, ¿qué jugadores se te vienen a la mente? ¿Crees que debe traer el Madrid un poco para los próximos años o para la próxima Ah, para temporada? el año que viene dices. Bueno, primero deberán decidir en qué momento, o Jules deberá decidir en qué momento si continúa o termina, ¿no? Que creo que también es importante, porque Jules, si está, va a ser como Rudy, como Chacho, o sea, cuando ellos quieran, ¿no? No sé si será este año, será el que viene, bueno, que sea cuando él quiera, porque deportivamente está. Yo creo que lo primero tienen que decidir qué va a pasar con Musa, que creo que estructuralmente es muy importante, y económicamente entiendo que también. Se ha hablado mucho de Cío Maledón, me parece un jugador muy interesante que puede jugar de uno y puede jugar de dos, pero claro, Andrés Felipe también puede jugar de uno y puede jugar de dos. Es decir, ¿qué haces con esto, no? Yo creo que si Cío Maledón llega a un Real Madrid no es para jugar 10 minutos, llega para ser el escolta titular o el base que pueda compartir muchos minutos con Campazo, ¿no? Jugar con dos generadores a la vez. A partir de ahí creo que la figura del tirador hace mucho que el Real Madrid la ha perdido, desde que se fue JC Carroll. Es Jay-Z. Eh, Creo que esto es importante. Y a partir de aquí, definir qué es deck, qué es Gessoña, es decir, si es más un 3 o un 4. Y si tú fichas un gran 4 puedes subir de posiciones a estos jugadores, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con Hugo? Digo lo de qué pasa con Hugo por la cuestión de si se irá o no a NBA, si se va a quedar un año más. A mí me parece que va a acabar muy bien la temporada y creo que es una gran noticia del Real Madrid que por fin ha Mm. encontrado el sitio, aunque le costó un poco al principio. Creo que eso es un poco lo que le puede marcar, porque Alberto Abalde creo que es un jugador de rotación que te viene bien. Dentro de una plantilla 14-15 te viene muy bien, pero no creo que sea el hecho diferencial por el que ganas una Euroliga o ganas una Liga CB. Y creo que estos jugadores sí que son clave. Me parece que el gran trabajo lo tiene ahí en el 1-2, porque con Campazo lo tienes, la decisión de Musa, lo decía Maledón, ese tipo de jugador, y para mí un tirador, que al final te da muchos recursos. Unicaja lo tiene con Kalinowski. Kalinowski no es de quien te compra la camiseta de Unicaja, pero cada vez que hay que jugar un final apretado, siempre está Aparece. Taylor Kalinowski y te ayuda. No digo que tengas que fichar a Taylor, sino que un tipo de jugador así te da unas soluciones que en momentos muy concretos te desatasca partidos. De hecho, bueno, estos son muy jóvenes, pero la Final Four de 2015 Chapu tiene una actuación tremenda, pero es JC Carroll el que se carga el partido. También hay un momento que empieza a meter triples, porque ese tipo de jugadores es tan difícil de defender y juega en un momento, en un rol tan concreto que es muy complicado de controlar para un equipo rival. A ver cómo termina la temporada y si hacen algún fichaje, aunque no tiene pinta, la verdad. No, yo creo que ya no. Yo creo que ya complicado. Si a estas alturas ya no, yo Claro. creo que No, termina la cerrado el mercado de temporada. Euroliga, yo creo que no tiene mucho sentido, salvo que llegase una lesión muy grave, que ojalá que no, para ningún equipo. Y de cara, hablabas de Hugo y somos muy de la nueva generación. De hecho, trajimos Ariana y yo a Isaac Nogués, que no sé si has visto que ha presentado su candidatura al draft del año que viene. Y has mencionado a Hugo. Queremos preguntarte un poco de cara al Eurobásquet. No sé si has visto las ventanas de León, creo que jugaron Ourense. Sí. ¿Cómo viste a la selección? Que creo, si no estoy a lo cierto, corregidme, que trajeron a un par de veteranos. No sé si fue Xavi López Aróstegui con una nueva generación. ¿Cómo visteis a Izan Almansa, ¿no? Que yo creo que presentó buen nivel? ¿Cómo visteis a esta nueva generación, a Hugo González, a los nuevos chavales que van a ir a América el año que viene? ¿Cómo lo ves, Sergio? Bueno, yo creo que es una decisión que debe tomar la federación, que debe tomar Scariolo y que se debe tener en cuenta que igual tiene un peaje, ¿no? A mí me parecería muy sorprendente que después de todo el programa Golden Boys, con la generación que estás viendo, faltó Sergio de la Rea por los problemas en el hombro, que ya había estado en la ventana anterior, pues me sorprendería que la lista fuera muy parecida a la que llevó España a los Juegos, ¿no? Porque creo que el techo ya sabes cuál es. ¿No? O sea, a mí creo que a partir de ahí todo puede ir para abajo. Creo que ya tienes una parte de la renovación hecha. Está Santi Aldama, que es muy joven. Usman Garuba, que aunque no esté teniendo un gran año, bueno, es un jugador que te aporta. Pradilla sigue siendo muy joven. Arostegui, si no me equivoco, tiene 27. O sea, tampoco podemos decir que es un tío Mm. veterano, ¿no? Pero bueno, Alberto Díez igual es el más mayor de todos. Claro. Y aquí es Veterano a donde nivel de que ya tiene Sí, sí, de experiencia, ¿no? partidos, de partidos, te entiendo, Claro. te entiendo. Pero me refiero que al final tienes que tomar decisiones en posiciones clave, ¿no? Yo creo que el tema del base es fundamental. Yo soy un poco más de la corriente de opinión que llevaría, bueno, Sergio de la Real lo tengo clarísimo, y probablemente si tengo que elegir entre Lorenzo Brown y un Juan Núñez o un Mario Soy Superi, pensaría más en futuro que a corto plazo, porque no debemos olvidar que en 2026 no hay cita internacional, con lo cual probablemente ni Yul ni Lorenzo Brown
pienso en los dos más veteranos, van a poder llegar a 2027 y creo que igual no te compensa. Y luego creo que en el exterior España tiene un problema en el alero hace mucho tiempo. Creo que Hugo González puede ser una gran solución. Y que, bueno, pues ahora mismo lo que hay es un overbooking interior brutal, ¿no? Porque va a tener que tomar una decisión con Billy. Creo que va a ir, ¿eh? Me refiero, pero ¿qué rol le das? Juancho está jugando para ser titular, pero claro, Juancho y Mm. Aldana no lo hemos visto con España. Probablemente tiene que jugar otro modelo de juego, más rápido, más abierto, a posiciones más rápidas, pero a Scariolo no sé hasta qué punto le gusta eso. Es un año muy importante porque Scariolo tomó una decisión que es renovar, la federación también, y yo me alegro porque creo que es un seleccionador magnífico, probablemente el mejor de la historia de nuestro baloncesto, pero ahora hay que tomar decisiones. Y yo personalmente creo, esto lo digo aquí ahora y supongo que Scariolo dirá que él quiere una medalla, lógicamente. Prefiero un octavo puesto con jugadores jóvenes que un bronce con veteranos. Porque creo que va a ser invertir. Pero claro, esto hay que verlo ahora. Luego hay que ver qué pasa con Almansa, que creo que no lo va a tener fácil para entrar porque la lista es muy exigente por dentro. Claro. Qué pasa con Hugo, qué pasa con Juan Núñez y sus lesiones, con Sergio de la Rey y el draft, con el propio Hugo González. Hablabas de Isaac Nogués, yo creo que no tendrá hueco, pero bueno, para poder estar en esas previas igual o en esa preparación sí. Yo creo que no tienes que hacer 12 cambios, pero para mí creo que tiene que haber 3 4 caras nuevas. Mario y Superi, que no lo he dicho. Creo que tienen que haber varios que estén ahí en esa lista y que le den al equipo otro rollo. Porque creo que ya con lo que había sabes cuál es tu tope. Y tu tope es, bueno, ir muy justo en los Juegos Olímpicos, que tampoco está mal, ¿eh? Lo que pasa es que me venimos de comer Mm. caviar con los hermanos Gasol, la generación del 80 y tal. Pero claro, hay que entender que esta generación tiene que dar el paso. Y ya lo hizo, tanto en Sydney 2000 como en el 2001 el europeo de Turquía, creo que fue, que España quedó, fue Turquía, no me acuerdo, bueno, el europeo que quedó España tercera, con Pau Gasol, el debut ya de jugadores como más importantes, entró Calderón en 2002, es decir, es algo que debe darse de manera orgánica y que creo que debe pasar para que la selección vaya creciendo. Sí que es verdad eso que dices, que a lo mejor de cara al futuro es necesario que vayan entrando en rotación los jugadores jóvenes, tanto Hugo como Mario y demás, sobre todo porque cuando ellos entran en la selección no es llegar y besar el salto, necesitan varios años de rodaje, de hacerse con los jugadores, de hacerse también con el baloncesto profesional, porque ellos están empezando estos años en la liga y demás, entonces es eso, a lo mejor de cara al futuro nos beneficia que empecemos ya a meterlos en la rotación de la selección y demás, y aunque estos primeros años no tengamos grandes premios, por decirlo así, o sí, quién sabe, de cara al futuro yo creo que sí que será necesario. Sí, sobre todo lo que habéis dicho, ¿no? Que a pesar de que con el ojo de la convocatoria, aunque no sea igual que la que hemos visto en estas ventanas, porque no va a ser igual, obviamente, tiene que entrar Santi, tiene que entrar Usman Garuba, que no sé qué rol va a tener, pero sé, creo que va a estar en la lista de Scariolo. Y sé que es verdad que no es el tipo de jugador que le gusta a Scariolo y creo que tampoco lo vamos a ver en la lista. Pero jugadores como Sergio, de los que siempre hemos hablado, Oriana y yo, Mario Sainz-Superi, que están explotando, ¿no? Digamos, de distinta forma en la Liga CB, creo que es necesario que entren. Y un poco ya dando el salto al caso de Juancho, que no sé si has visto, Sergio, que tengo la camiseta. Eh, ¿Cómo ves Slack? O sea, un poco la explosión de Juancho este año, de cara a la Euroliga, la Liga griega. ¿Cómo crees que ha sido esa evolución del jugador y el momento en el que él ha decidido de coger las riendas del Panathinaikos y ser MVP en múltiples ocasiones? Mira, yo creo que con Juancho, primero ha pagado el ser heredero de una generación magnífica, probablemente ser el heredero en el alero de Rudy Fernández, aunque ha acabado jugando más de cuatro, que probablemente en Europa es su posición natural. Y luego ha pagado el mejor momento de su carrera, ¿no? Que es aquella final del Eurobasket 2022 en la que nos hizo creer que era un jugador que no era, ¿no? Yo creo que Juancho es más parecido a Claver, con más talento probablemente para anotar, que a Rudy. Pero todos hemos pensado que por lo que le habíamos visto con la selección era más ese corte, ¿no? De jugador estrella. Él creo que ha vivido un año de adaptación. Yo me acuerdo que cuando llegó a Europa, en uno de los primeros vídeos, yo dije, recordemos que Juancho no ha jugado ni un partido de Euroliga. Él estuvo con Estudiantes, de hecho descendió y se marchó. Con eso no es ni bueno ni malo, sino simplemente hay que ser conscientes de que la Euroliga es muy difícil y que Juancho venía de muchos años jugando poco, jugando muy Mm. poco. Y de hecho siempre le pasaba a los torneos internacionales que le pasó aquello de los juegos, del lío con Minnesota, que no le dejaron, que le costó arrancar mucho, ¿qué tal? Bueno, pues el primer año fue un poquito de adaptación. Yo creo que al estar fuera de los focos de lo que es estar en España le viene bien, me da la sensación, esto es mi opinión, personal.
Y luego creo que ha ido encontrando un grupo, por lo que se le ve, por lo que tú le ves cuando juega, cuando entra, en el que ha encajado bien. Es decir, él no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera arma ofensiva del equipo. Me parece que es muy buen tío, por las cosas que le veo, me da la sensación de que es un muy buen Sí. jugador de equipo. Y creo que él, bueno, pues en este caso ha encontrado su lugar. Y cuando alguien encuentra su lugar, lo que hay que hacer es renovar, que es lo que ha hecho su presidente, y darle continuidad, porque él creo que es un 4 perfecto para un equipo campeón. Porque es un jugador que no consume balón, que por el tamaño que tiene te da mucha defensa y te da mucho rebote, que es algo que ya el año pasado hacía, pero poco se valoraba. Y estamos viendo un jugador que yo creo que nunca va a volver a tener esa explosión, pero que sí que va a ser un jugador que vamos a acordar por el impacto que ha tenido. Es un jugador con palmarés increíble, ¿no? Un mundial, un europeo, ha ganado una Euroliga ya. O sea, es muy difícil de igualar lo que ha hecho Juancho, ¿no? Y yo me alegro porque es cierto que de los Hernán Gómez siempre hemos hablado del potencial, pero cuando venían a Europa, la poca realidad que habíamos visto, ¿no? Y con Billy le pasa lo mismo en el Barça, observando distancias y con otras situaciones diferentes. Y creo que Juancho ha encontrado su momento, su espacio, su situación, y creo que es una magnífica noticia. Y yo de verdad que me alegro por él, porque creo que esta generación que vino después consiguió unos éxitos que nadie esperaba, pero creo que los dos Hernán Gómez han sujetado sobre sus hombros una presión que probablemente no les correspondía. Si hubieran nacido en otra época, no les hubiera tocado y los hubiéramos visto de manera diferente. Además, como tienen esa forma, yo creo también de ser muy yankee, ¿no? Sí, muy de cara El al estilo, público. ¿no? Sí, sí, que, o sea, pero que está muy guay, ¿eh? O sea, me refiero, yo creo que ellos son como de otra manera, otra generación diferente. Y bueno, pues creo que Juancho, que ha estado los últimos años con la selección, en el 23 y el 24, a mí no me ha gustado mucho. Creo que este año se le espera un papel muy importante y creo que le puede dar mucho al grupo de Sergio Scariolo. Y bueno, ya saltando, queríamos preguntarte, Irene y yo, porque tampoco te queremos robar mucho más tiempo, Sergio, preguntarte cómo fue la experiencia de la última copa. Nos han hablado fenomenal del ambiente que suele haber en las copas de la ACB y queríamos ver desde tu punto de vista cómo lo viviste, si tienes alguna anécdota. Para gente que estamos empezando, sabes que es muy interesante, ¿no? Ver un poco todo lo que hay detrás, porque es verdad que vemos los jugadores, los highlights, pero queremos ver desde tu punto de vista y desde tu perspectiva cómo viviste este último torneo. Bueno, a ver, para mí fue una experiencia increíble la tercera Copa del Rey que retransmitía para el canal. Ya había estado como periodista en otras, ¿no? Pero con el canal creo que es otro concepto. Y ha superado lo que vivimos en Málaga. Para mí la Copa es un momento de conexión con mi comunidad en este caso, ¿no? Porque al final se juntan todas las aficiones, porque hemos podido hacer algo que creo que es especial, que son eventos en la calle, que es algo difícil de hacer. Es algo tecnológicamente también ciertamente complicado, ¿no? Por el tema de la fibra y tal, para poder, me refiero que no te puedes poner ahí en medio de una calle a hacerlo, ¿no? Sino que tienes que tener una cierta capacidad en un sitio y tal. Y luego los partidos, ¿no? Que al final te dan mucho espectáculo. La Copa a nivel deportivo ha funcionado muy bien, creo que es un evento increíble en el que, bueno, tienes contacto con muchos periodistas, jugadores, con personas, ¿no? Del mundillo, pero yo especialmente me quedo con el vínculo con la gente, ¿no? Al final, que la gente te venga y te regale cosas. O sea, volví con la maleta que yo no sabía cómo lo iba a hacer. De verdad, camisetas, bufandas, comida, de todo, de todo. Pero sobre todo con mensajes, charlas. Te veo en este punto, lo veo con mis hijos, le vuelvo loco o loca a mi mujer o a mi marido con los vídeos, es que me has ayudado en un momento muy complicado, luego viene otro y nos regala las gafas de sol y nos hace un test allí sobre Gran Canaria y tal, y las islas y todo esto, y te lo partes y te pasas de gran grande, la gente de Unicaja te viene y oye, una foto contigo, tal. Es un momento muy especial y yo me alegro mucho además de vivirlo con Nacho y con Gerard, que son dos muy buenos amigos, que ellos también flipan un poco, ¿no? Porque al final formas parte de la Copa, lo haces tú durante todo el año, yo aquí en mi casa o en mi oficina, pero claro, estar con la gente tan cerca en una Final Four es diferente, al final es normalmente más internacional, ¿no? Y no puede ir tanta gente, pero aquí es esa sensación de cercanía. Yo creo que para un periodista deportivo especializado en básquet la Copa es un momento único, se trabaja una barbaridad, yo creo que hemos hecho entre 10 y 11 horas de curro y diría que entre 7 y 8 horas de directo al día, pero lo volvería a hacer. Es como que vives en una realidad paralela durante 4 días. Y es algo único, único, ¿no? Y todos los años me gustaría poder hacerlo y convertirlo ya en una tradición, ¿no? Que podamos ir con el canal, como hacemos en la Final Four, donde somos el único medio que los últimos, 2 últimos años ha retransmitido el evento a través de YouTube y Twitch, este año Twitter también. Y es algo, pues, que vuelves como con resaca emocional, ¿no? Decir, ¿qué ha pasado? O sea, que he vivido
¿Cómo puede haber una comunidad tan grande, tan maja, tan simpática? Y bueno, la verdad que está muy guay, porque además participé en la Copa 3x3 con Gerard narrando las finales, participé también en un evento de Wilson haciendo de presentador en un evento de un concurso de tiro. Bueno, todo, todo, todo. Es que para mí son días muy especiales, que cuesta mucho trabajo llevarlo a cabo, porque al final mi canal soy yo solo, el que lo lleva diariamente, el que gestiona todo, producción y todo, pero es como decir, ¡buah! O sea, mereció la pena todo, ¿no? Y creo que esa es una de las claves por las que para mí hacer la Copa o hacer una Final Four, aunque sean cosas diferentes, es algo que para mí está marcado en rojo en el calendario. Tanto Juan como yo no hemos tenido aún la suerte de poder ir, pero sí que es verdad que todos nos han hablado muy, muy, muy bien de ese evento. Como dices, es totalmente recomendable, ¿verdad? Vivirlo Sí, aunque sí, sea sí. una vez en la vida. Y si se puede más, oye, A ver, yo creo que como aficionado hay que vivirlo y como periodista también. Y yo creo que una vez que entras vas a intentar hacer todo lo posible para que no sea una, sino que sean todas las copas del Rey que puedas. De hecho, yo muchas veces, estos 3 últimos años, bueno, dos, me ha pasado que Baskonia, que es el club donde yo retransmito los partidos aquí en Radio Vitoria, no ha ido y yo he ido. Porque al final, por ejemplo, yo con mi canal no es un canal del Baskonia, es un canal de baloncesto, ¿no? Y creo que hay que estar. Es como un premio, ¿no? Yo creo que hay que tomárselo así, ¿no? Como un lugar de encuentro, de disfrutarlo, de currar mucho, porque lo que os digo, al final, hacer 7 horas de directo, hacer todos los partidos, con los intermedios, entreteniendo, te quiero decir que no son 7 horas que te quedas callado Claro. y mm, no, no, es que no hay imagen. O sea, tú eres la compañía de la imagen, al final no dejas de ser una radio de la de antes acompañando, ¿no? Bueno, pues tienes que. Hay mucho desgaste, pero creo que es de esas experiencias que merece la pena si te gusta el baloncesto. Creo que son de esas cosas, pues igual que un experto en fútbol te dice que el mundial, un europeo, bueno, pues ojalá me toque próximamente hacer algún europeo o un mundial, como ya hice en la tele hace un par de años con el Mundo Básquet de 2023, que fue para mí una locura. Pero bueno, son de esas cosas que tienes que tener anotada en tu lista de cosas que hacer y convertirla en tradición, porque no todos los medios pueden ir también, esto es verdad, y yo pues tengo el privilegio, y que creo que nos lo hemos ganado después de 7 años, de poder ir con mi canal de YouTube y poder hacer muchas cosas que cuando me acuerdo ahora de Badalona, cuando me dieron la acreditación y supimos que podía ir, ni imaginaba que podíamos hacer, ¿no? Y bueno, pues es que han pasado, mira, para que os hagáis una idea de lo que es la Copa. La Badalona 2023, que es cuando nos dan la Copa, y perdón por la chapa, pero que va, que es va. una demostración de lo que es una comunidad de YouTube. Vamos el primer día y bueno, vamos con un aparataje pensando que, pero no era el mejor aparataje para poder hacer una retransmisión en condiciones. Ahí te demuestra qué comunidad tienes. Ese mismo día, al día siguiente por la mañana, me llega un mensaje de un moderador del canal, me dice, oye, mira, que hay un chico que se llama Fran, que os ha escuchado, que lo está pasando muy mal porque vive en Barcelona y sabe que lo ha visto como monetización, pero que él tiene unos aparatos que funcionan mejor. Que va y os los da. Digo, ¿cómo que va y nos los da? Vamos a ver. Les dije a Nacho y a Gerard, digo, ha pasado esto, mira, a ver. Y me dice, sí, sí, viene allí, bueno, conseguimos que vaya allí, nos explica cómo funciona todo, una mesa, micros, tal. Bueno, está ahí la prueba, vamos, si alguien lo quiere buscar en YouTube. Y él deja la mochila y dice, nos vemos el domingo. Y se pira, ya había 600 700 euros en material, ¿no? Luego, por supuesto, limita. Bueno, Buah. ahora es un tipo con el que hablo todas las semanas. Cada vez que quiero comprar algo para el canal le ayudo. Bueno, fue una ayuda. No nos conocíamos de nada. Dice, ¿me hacéis pasármelo también con vosotros en las retransmisiones y en los vídeos? Y digo, pues les voy a echar una mano. Eso es una comunidad que surgió de manera espontánea. Pues son las cosas que pasan, ¿no? Y bueno, nos cambió porque las retransmisiones fueron mucho mejores. Acto seguido me ayudó a comprar el material que luego ya llevé a cabo, hicimos una mejora, una upgrade brutal. Y bueno, pues fue esas cosas, ¿no? Eso pasa en una Copa del Rey. Eso pasa con una comunidad, ¿no? Y eso yo me acuerdo de la cara de la gente cuando dice, ¿pero esto? Digo, pues esto ha Sí, sí, pasado. o sea, de la Esto ha nada. pasado Espero que y se haya desarrollado una amistad de muy la nada, bonita. de no hacer nada. Es una historia tremenda y lo que os digo, que además mantengo la amistad con él y cada vez que voy a Barcelona, que he ido los 2 últimos años, quedamos, vamos a comer, me ayuda a grabar cosas, si tengo cualquier duda con cualquier historia, le encanta el sonido, el tema del sonido audiovisual y él me ayuda mucho. Yo creo que hemos forjado una relación, pues mira, a base de yo grabar vídeos y él verlos, con su pareja en este caso, y bueno, pues para mí es siempre algo único y que lo guardo con mucho cariño, porque probablemente es una de las cosas de todos estos años de YouTube con alguna otra que me ha pasado de gente que ha superado alguna enfermedad, ¿no? Y le hemos ayudado, lo hemos acompañado. Para mí son las cosas más top, ¿no? Que me han pasado por el valor humano, ¿no? De lo que tiene esa historia. Y muchos youtubers y eso lo dicen, ¿no? El hecho de que te venga alguien que desconoces, que te conoce a ti, que te tiene, que eres parte al final de su día a día. Y yo creo que Oriana y yo, pues, es verdad que siempre que intentamos saber noticias, nos metemos en tu canal y por eso
joder, al final eres parte de nuestro día a día y que te vengan luego en eventos, en directo, en copas, en partidos y te digan que muchas gracias, que en situaciones malas les has ayudado, creo que tiene que ser lo mejor, ¿no, Sergio? No. Para mí sí, para mí sí. O sea, yo creo que no es debatible con ninguna de las experiencias que he vivido, ¿no? Pues en Zaragoza vino un chico y me dijo que, bueno, fue el día que volvió Ricky a las canchas. Y vino, me dijo, oye, ¿me vas a firmar el libro? Y yo, por supuesto, y tal. Estaba yo trabajando. Y me dice, oye, no, te quería dar las gracias, ¿no? Porque tanto Ricky como tú me habéis ayudado en el momento un poco de inspiración y tal. O una persona que tuvo un cáncer y lo superó. Y bueno, pues nosotros no pudimos médicamente, obviamente, pero sí que le entreteníamos durante el tratamiento. Bueno, es que, ¿cuánto vale eso? No, es que hay gente diciendo, yo prefiero un Lamborghini en el garaje. Pues yo no. O Mm. sea, yo prefiero poder ayudar, ¿no? En la pandemia, con confinados y básquet, que mucha gente todavía no lo sigue recordando, ¿no? Que nos juntábamos, grabábamos como podíamos, y nos juntamos y estuvo Mirotic, estuvo el Chapo, estuvo Escola, estuvo Xavi Pascual, Aito García Arneses, y era un momento en el que, bueno, pues sin nosotros de manera totalmente involuntaria hicimos que mucha gente se divirtiera en un momento muy complicado. Pues son cosas que te da el mundo de Internet y el mundo de estar ahí, ¿no? Con tu comunidad, ¿no? Y tener una comunidad como la que tengo yo, que no puedo estar más que orgulloso de la gente que es y sobre todo lo buena gente que al final es lo importante. Yo tengo una pregunta más, Oriana. ¿Tienes algo que decirle a Dale, Sergio? dale, suelta. Pues nada, Sergio, por último, lo solemos pedir a gente como tú y a los invitados que vienen. Queríamos saber qué consejo le darías a la gente joven, en nuestro caso, niños pequeños, 11 12 años, que se quieran dedicar al periodismo, que vean normalmente tus vídeos y que sueñen con algún día pues dedicarse al baloncesto, ya sea la Euroliga, la NBA, la ACB, y que puedan pues vivir de ello. Bueno, yo le diría primero que mantenga esa ilusión y el consejo es que trabajen porque te vas a caer, te van a intentar tirar, te vas a volver a levantar y hay que seguir. Que te llevas una decepción laboral, un día de mal rato. Yo siempre, todas las decepciones laborales son un día de golpe, que hay que llevárselo, y luego son cosas que ahora las pienso y digo, me cambió la vida para bien. Gracias por el favor que me hiciste. ¿Sabes? No tomártelo como algo negativo porque es parte del proceso, pues igual que si tienes una discusión con un amigo, con una pareja o bueno, con tus padres, yo qué sé, ¿no? Al final tienes que tomártela así y sobre todo esa constancia, porque si tú tienes esas ganas de comunicar, más pronto o más tarde o en tu contexto llegará. Es decir, no pensar que el éxito es lo que haces tú o lo que hago yo o lo que hace tal, ¿no? Al final el éxito tiene que ser el que tú te marques y donde quieras llegar y disfrutar el momento. Yo he disfrutado desde cuando ganaba de 100 a 100 suscriptores, que montaba una fiesta y me sigue haciendo mucha ilusión, a cuando estás en Kaunas y por primera vez y estás retransmitiendo el partido, o cuando estás haciendo un mundial. Hay que disfrutar de todo y de todas las cosas que pasan, ¿no? Porque si os fijáis al final, con las cosas que me quedo es casi con pequeños detalles y no tanto con he hecho, he estado, pero me gusta, pero es importante quedarte con el proceso. Y yo creo que la constancia es la diferencia. No sé si leí un día, ¿no? Que creo que eran a partir del séptimo podcast se podría considerar, de episodio de un podcast, se podría considerar un éxito porque la mayoría de gente no llega a hacer 7 episodios de un podcast. Bueno, pues es que te hablo un poco de esto, de la constancia, de lo que cuesta, de estar en momentos de creer en eso, porque yo aquí he estado con el nacimiento de mis hijos y he hecho vídeos y nadie se ha enterado de que he estado fuera, me han pasado situaciones muy complicadas a nivel personal y he estado aquí también. No digo que yo sea el ejemplo, sino que simplemente he creído en ello y he seguido con esa constancia y ha habido épocas que he tenido menos ganas o ha habido situaciones laborales de mucho agobio. Bueno, sin ir más lejos, he tenido una mudanza en los últimos días y ahí han estado habiendo vídeos todos los días porque siempre si crees en algo vas a tope a por algo, ¿no? Y eso es un poco la manera en la que yo me tomo las cosas y creo que es la manera en la que en un ámbito como el nuestro se puede encontrar el camino para ser feliz. Pues Pues tomamos nota de esos consejos y tampoco te queremos quitar mucho más tiempo. Yo encantado, lo que necesitéis. Ya sabéis. así que bueno, esperemos que te la hayas pasado fenomenal, Sergio, que te hayas desahogado de la Sí, mudanza y nada, Y ha esta sido es un placer. y un placer enorme. igualmente, igualmente. Que tengáis mucha suerte y seguro que nos vemos en alguna copa o en algún evento o en algún campo de básquet, que eso es lo Esperemos. importante. Muchas Muchas gracias. gracias, Sergio. Un abrazo. Come on now, boy. Come on. We did that. Perfect. You and I were in line the whole time. In line the whole time. So now you don't know what to do. You're not behind me. You're not in front of me. You're right there parallel with me. So now when you came, that was a quick shovel pass to you.